Hola, soy Antonio Picón, estudiante de la carrera de Ingeniería de Mantenimiento Mecánico del núcleo ULA del Santiago Mariño. Hoy voy a explicarles lo que es un ensayo de líquidos penetrantes. Entonces comenzamos. ¿Qué es un ensayo de líquidos penetrantes? Se trata de un método analítico no destructivo que sirve para detectar discontinuidades en las superficies de los materiales, como grietas, fracturas, porosidades, solapamientos o defectos en las uniones. El ensayo de líquidos penetrantes se puede efectuar en cualquier material sólido no poroso, como en metales cerámicos o plásticos. Es muy habitual utilizarlo para detectar defectos en piezas fundidas, forjadas y soldadas, por ejemplo, para descubrir fallos en los ensayos de corrosión en los materiales. Además, es un test que se lleva a cabo prácticamente en cualquier sector industrial, como en el energético, aeroespacial, petroquímico, entre otros. ¿Cómo se realiza un ensayo de líquidos penetrantes? Este se basa en un principio muy sencillo de acción capilar. Consiste en que el fluido de baja tensión superficial consigue penetrar en los defectos discontinuos limpios y secos que rompen la superficie, así existiendo así creando como una piscinita. O sea, tú al regalo sobre la superficie, él crea una pequeña piscina. Existen diferentes formas de aplicar el líquido penetrante, bien por inmersión, pulverización o cepillado. Una vez que se elimina el exceso de líquido, se aplica un revelador que se pone en manifiesto de dónde se encuentra el fallo, gracias a una luz ultravioleta. Viendo más en profundidad estos pasos a seguir para realizar un ensayo de líquidos penetrantes, el primer paso será limpiar el material de ensayo o la pieza que vamos a revisar. Esta limpieza se debe limpiar la superficie a la que se le va a aplicar el ensayo de líquidos penetrantes, para eliminar cualquier resto de suciedad, pintura, grasa o residuo que impida la penetración del líquido. Los métodos de limpieza pueden incluir disolventes, limpieza alcalina, desengrase por vapor o chorro de arena. La aplicación del líquido penetrante. El segundo paso consiste en aplicar el líquido penetrante en la superficie del material, el cual se deja actuar más o menos entre 5 y 30 minutos, dependiendo del material que se analice, el líquido penetrante que se vaya a utilizar y, en algunos casos, la humedad del ambiente y las temperaturas del ambiente. Los líquidos penetrantes se califican según su nivel de sensibilidad. Por este motivo se deben tener en cuenta factores como el acabado de la superficie o el tamaño de la pieza de ensayo a la hora de seleccionar un determinado líquido penetrante, ya que ciertos líquidos son más utilizados o son más recomendados para piezas grandes donde las fallas pueden llegar a ser más largas, y otros más específicos para piezas pequeñas, donde se necesita un grado de exactitud mucho mayor, ya que las grietas tienden a ser extremadamente pequeñas o casi imperceptibles al ojo humano. Luego, el siguiente paso sería la eliminación del exceso del líquido penetrante. Durante el tercer paso de esto, se procede a eliminar el exceso del penetrante, que depende del tipo de penetrante que se haya utilizado. Las opciones más comunes son el lavado con agua, removerlo con solvente, usar un post emulsificable lipofílico o un post emulsionante hidrofílico. No obstante, hay que tener en cuenta que si el exceso de penetrante no se elimina correctamente, una vez aplicado el revelador, puede dejar un fondo en la zona revelada que enmascare los defectos o que cree falsas indicaciones. Por ejemplo, cuando se utiliza el eliminador de disolvente, es importante no rociar el disolvente sobre la superficie de prueba directamente, ya que esto puede eliminar el líquido penetrante de los defectos. La aplicación del revelador. Una vez eliminado el exceso de penetrante, se aplica un revelador a la muestra. Existen varios tipos de reveladores, como el húmedo no acuoso, el polvo seco, reveladores suspendibles en agua o solubles en agua. Su selección dependerá principalmente de dos factores: la compatibilidad del penetrante y las condiciones de inspección. Por ejemplo, cuando se utiliza un revelador húmedo no acuoso o polvo seco, la muestra tiene que secarse antes de la aplicación. Por el contrario, los reveladores solubles o suspendibles se aplican con la pieza de ensayo aún húmeda. El revelador funciona arrastrando el líquido penetrante de los defectos hacia la superficie para formar una indicación visible. De este modo, las áreas que se desprenden pueden indicar la ubicación, la orientación y los posibles tipos de defectos en la superficie. Ya efectuado todo esto, se pasa a la inspección de fallo.
La inspección del fallo en el material se realizará gracias a una luz con la intensidad adecuada para hacer visible el penetrante de colorante o radiación ultravioleta en los ensayos con penetrantes fluorescentes. De esta manera será posible identificar los fallos, como por ejemplo en el caso de la detección de defectos en tuberías de aluminio, limpiar la superficie y pasar a implementar las soluciones. Las ventajas de los ensayos líquidos penetrantes: si bien es cierto que este método presenta ciertos problemas en el caso de materiales con una superficie algo porosa o que no se realice una limpieza óptima, debe señalar que es un método de ensayo que tiene grandes ventajas. Algunas de las principales son las siguientes: presenta un alto grado de sensibilidad, ya que permite detectar pequeñas discontinuidades, aplicable a una gran variedad de materiales no porosos. Se puede realizar en materiales de gran volumen o superficie, adecuado para piezas con formas complejas. Es un ensayo de bajo coste. En definitiva, el ensayo de líquidos penetrantes es un método no destructivo, económico y eficaz, aplicable a una extensa gama de materiales industriales y realmente útil a la hora de identificar fallos. Este ensayo o prueba no destructiva es muy utilizada, sobre todo en lo que, como ya mencioné antes, piezas soldadas. ¿En qué caso específico? Estos métodos permiten revisar piezas que son con soldaduras extremadamente precisas, ya que en piezas pequeñas permite detectar fallas que incluso con una precisión o un ojo muy preciso tienden a escapar del ojo humano. Esto puede ser en piezas de maquinaria muy pequeñas para máquinas muy en específico, o como también podemos ver para grandes tanques de combustible o donde se almacenan gas, ya que al ser el gas al tener una capacidad de escaparse entre grietas tan grande, en grandes tanques hasta la más mínima fisura puede resultar un gran riesgo. Entonces este método se utiliza ampliamente para revisar grandes tanques de gas, para saber dónde hay posibles fallas y poder repararlas antes de que ocurra donde se pueda agrietar más. También se utiliza mucho en las soldaduras, no solo en las pequeñas sino en las grandes. También donde en turbinas, ya que las turbinas, por ejemplo, de generadores, turbinas eólicas, tienden a ser materiales muy sensibles a las grietas, ya que al estar en constante movimiento e incluso algunas bajo grandes presiones, estas necesitan ser inspeccionadas minuciosamente para evitar fallas que puedan generar daños a largo plazo. Bueno, eso fue todo durante la exposición. Muchas gracias por su atención.